Vamos a Juan capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 30. Yo sé que la Biblia lo divide distinto, pero nos acercamos a un pasaje o a una serie de pasajes muy importantes en el Evangelio de Juan. Antes de leer, tenemos que entender el contexto del Evangelio de Juan. Está el libro de las señales y de los discursos, donde estamos ahora, del capítulo 1, 19 en adelante, hasta el capítulo 12, en donde Jesús hace señales que lo autentifican como el Hijo de Dios, pero que también hay discursos o palabras o confesiones, tanto de los hombres como de Jesús, que lo certifican como el Hijo de Dios. Y Juan escribe esta carta, este evangelio, a estos lectores y le dice: miren, aquí está la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, para que creyendo en él tengan vida en su nombre. Y nos encontramos en el capítulo 5 del evangelio de Juan. Particularmente terminamos de ver la curación del paralítico de Betesda. Vayan conmigo, en el versículo 15, Jesús encuentra a este hombre en el templo. Le dice: no peques más. Este hombre traiciona a Jesús. Le dice a los judíos que Jesús lo había sanado porque era sábado. Y los judíos no querían que se hiciera obra el sábado y él estaba cargando su camilla. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solamente violaba el día de reposo, claro, según su tradición, sino que también se llamaba Dios a su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahora el texto que nos corresponde, el que vamos a predicar, lo que viene ahora, versículo 19. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mis hermanos, en ninguno de los evangelios tenemos una declaración tan impactante y sorprendente de esta de la boca de Jesús. Mi hermano, si nosotros distorsionamos la doctrina o la enseñanza acerca de Cristo, distorsionamos y cambiamos el evangelio y se pierde la salvación. En ese sentido, perdemos el mensaje de salvación. Porque si Cristo no es todo lo que la Biblia dice que es, no hay evangelio y no hay salvación alguna. Mis hermanos, y el propósito de Juan es claro: nos quiere mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, pero lo hace grabando o escribiendo esas palabras que Jesús mismo dijo acerca de su persona y la persona de su Padre divina. Mi hermano, y quiero admitirlo, ¿no? Es complicado esto. Nos acercamos a aguas profundas, teológicamente hablando. Cuando digo teológicamente, hablo del conocimiento de Dios. Nos acercamos un poquito a aguas profundas. Juan es hermoso porque Juan nos lleva a oler las flores, pero nos mete también en las cuevas.
Por decirlo de una manera, a veces es sencillo y se puede explicar tan fácil, pero al mismo tiempo Juan nos mete en profundidades del conocimiento de Dios y hoy es uno de esas tardes. Así que pido su atención, su concentración, porque vamos a entrar en aguas un poco más profundas, porque vamos a hablar acerca de la persona, acerca del Dios divino al que nosotros servimos. Pero tenemos que entender, mis hermanos, el contexto de lo que está pasando. Tenemos que entender en qué contexto Jesús dice estas palabras. Recuerden, o no sé si sabían, pero ya por lo menos tenemos un año de ministerio de Jesús. Yo sé que Juan no lo retrata muy fácilmente, pero los estudiosos creen que ya vamos a un año del ministerio de Jesús estando activo luego de su bautismo en esta parte. Los fariseos, que era la clase religiosa, se estaba comenzando a sentir amenazada por la persona de Jesús, porque muchos iban a él. Y este hombre está diciendo que es el Hijo de Dios y se está haciendo igual a Dios. Y los fariseos, en un sentido, eran aquella clase religiosa donde todo el mundo apuntaba y eran los cheches de la película, por decir una manera. Y su fama se estaba diluyendo porque Jesús estaba creciendo en fama y en honor. Pero llegó el punto en donde los fariseos no solamente despreciaban a Jesús en su corazón, sino que activamente buscaban cómo perseguirle y matarle. Lo leímos ahora mismo. Ya comenzaron a perseguir a Jesús, comenzaron a enfrentar a Jesús y nos encontramos en esta etapa del Evangelio, y esto va a seguir corrido hasta el capítulo 12 aproximadamente, que termina luego en la crucifixión, en donde los judíos cada vez más van aferrados a su posición y van en contra de Jesús y van persiguiendo a Jesús y van contradiciendo a Jesús, y Jesús usa todo ese contexto para hablar acerca de él y su Padre. Por lo tanto, mi hermano, hoy vamos a ver, y este es el punto central de este pasaje, para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Vamos a ver la unidad del Hijo, de Dios el Hijo y Dios el Padre. El amor entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El que oye y cree al Padre tiene vida eterna. Por lo tanto, veamos en primer lugar, mis hermanos, la unidad del Hijo y del Padre. Recuerden que les dije, vamos a entrar en algunas aguas profundas. Vamos con calma. Versículo 19, mi hermano. Los judíos están molestos. Hay un hombre cargando la camilla en sábado que fue sanado. El hombre le dice, ese fue Jesús que me dijo que la cargara. Jesús le dice, mi padre trabaja, yo también. Los judíos entendieron, se hizo igual a Dios, sí. Y en ese contexto, mira lo que dice Jesús. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve a hacer al Padre, sino lo que ve a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Miren cómo Jesús comienza diciéndole, en verdad les digo, o de cierto les digo. Y esta frase es como decir, oye, escucha con atención que esto es ciertísimo lo que te estoy diciendo. Nosotros usamos mucho la frase, en verdad, en verdad. Usted dice eso, ¿verdad? En verdad, en verdad. No, en verdad, en verdad. La realidad es que nosotros lamentablemente tenemos que estar diciendo en verdad porque hoy día la palabra no se toma en serio. Pero Jesús no iba a hablar mentira, para nada. Pero en esta ocasión él está diciendo, en verdad les digo, presten atención a lo que le está diciendo con esto. Presten atención a lo que les voy a decir. Escuchen esta afirmación. Yo no hago nada o no puedo hacer nada que no vea el Padre hacer. Recordemos la acusación. Tú eres culpable, Jesús, porque mandaste a un hombre a cargar su camilla. Y Jesús le dice, yo no estoy haciendo nada que yo no vea al Padre hacer. En ese contexto, Jesús no se echó para atrás, sino que comenzó a caminar hacia adelante de la acusación y decirle, sí, sí, es verdad, porque lo que hace el Padre yo lo hago. Por lo tanto, si ustedes me están acusando a mí de haber dicho un hombre que cargara su camilla, ustedes están acusando al Padre. ¿Entienden el punto? Si ustedes me están acusando a mí, ustedes están acusando a Dios el Padre, porque yo no hago nada distinto a lo que yo veo hacer de Él. En otras palabras, mis hermanos, yo no opero por mi propia cuenta, dice Jesús. Esta frase, lo que quiere decir el original, es que yo no soy independiente a mi Padre. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo no pienso por mí mismo aparte de lo que mi Padre piensa. En un sentido, está diciendo.
O sea, lo que está diciendo el pasaje es que Jesús como Hijo de Dios opera en total dependencia y armonía con el Padre. Es decir, Jesús no tiene una agenda distinta a la del Padre porque es su Hijo y está unido esencialmente con él. De hecho, miren el versículo 30 que repite la misma idea. Mírenle conmigo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estos versículos, mis hermanos, lo que está declarando aquí mismo es que la unidad absoluta que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo y el Padre están esencialmente unidos por su naturaleza divina. No hay separación de voluntades entre el Padre y el Hijo, lo que le está diciendo Jesús a ellos. Dice un comentarista, es como si le dijera, yo y el Padre somos una esencia indivisible y nuestros actos no son separables, o sea, son inseparables. El Hijo no puede hacer nada sin la voluntad y actuación del Padre. Por lo tanto, mis hermanos, y esto es importante en nuestra confesión de fe como cristianos, Jesús, el Hijo de Dios, es uno igual en esencia que Dios el Padre. Y esto tiene una implicación, por decirlo de una manera, trinitaria en el Dios que nosotros creemos. Es decir, mis hermanos, que la naturaleza divina del Hijo no es inferior o distinta a la naturaleza divina del Padre, sino que Jesús, siendo Dios en la misma forma que Dios, es igualmente Dios que Dios el Padre. Y lo estoy afirmando de diferentes maneras, al igual que el Espíritu de Dios, aunque son tres personas en la misma divinidad, en la misma unidad, esencia divina que es Dios. Mi hermano, y esto es importante en nuestra confesión cristiana porque las viejas herejías que han sido ya rebatidas siguen retomando nuevos nombres. Ahora están los unicitarios, los unitarios, están los testigos de Jehová, están los mormones, y cada una de estas sectas que se está levantando con gran poder y fuerza en este tiempo, lo que hace es disminuir la esencia divina del Hijo, lo ponen como un ser creado, distinto a Dios el Padre, siendo de menos categoría, o simplemente como un profeta, pero el Evangelio de Juan no nos permite hacer eso con lo que Jesús está diciendo. Porque tú decir que Jesús no es Dios, que el Hijo de Dios no es Dios, igualmente como Dios el Padre es Dios, es romper la doctrina de la Trinidad. Y esta es una de las doctrinas más hermosas, profundas de las Escrituras, pero al mismo tiempo una de las más olvidadas por los creyentes. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, sí, pero si le pedimos a un creyente, aunque lleve años el Evangelio, explícame eso, quizás no pueden o no saben articular cómo, porque hasta cierto punto nos da temor la doctrina de la Trinidad. Pero mis hermanos, tenemos que como creyentes afirmarla y defenderla porque está en juego hoy día. Porque la Biblia la afirma. No debemos tenerle miedo a esta doctrina. ¿Qué dice la doctrina de la Trinidad, mis hermanos? Que hay un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas y que las tres personas son Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en divinidad, pero son tres personas distintas que operan en el único Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre del Hijo. Y es un solo Dios. Esta es la enseñanza clara de las Escrituras acerca de la Trinidad. Negarla porque no la entendamos sería negar las Escrituras. De hecho, si yo pudiese meter a Dios en una cajita y decir, te comprendí completamente, deja de ser Dios. Leyendo acerca de esto, muchos dicen es mejor adorar el misterio que investigarlo, en el sentido que siempre cuando nos acercamos al ser divino de Dios, en un sentido como seres finitos, no vamos a acabar el conocimiento de Dios y no vamos a decir, sí Señor, ya Dios, ya yo sé cómo tú eres en 3 segundos. No, tenemos que rendirnos ante su majestad y ante el misterio de la grandiosa Trinidad, el único Dios verdadero que subsiste en 3 personas. Mi hermano, particularmente en este pasaje, lo que estamos viendo es que hay una distinción, hay una diferencia entre las personas de la Trinidad. Le dije que iba a ser un poquito deep, pero es importante. Eso es lo que está en el texto.
Son unos en esencia, el Padre y el Hijo, pero se distinguen. Miren el versículo 19, porque en el verso 19 vemos que a pesar de que el Hijo se encarna en la persona de Jesús, no fue el Padre que se encarnó, fue el Hijo siguió siendo uno en esencia divina con el Padre. Cuando el Hijo se encarna en la persona de Jesús, no dejó de ser Dios. No dejó su divinidad, sino que continuó siendo el Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, mis hermanos, el Hijo de la encarnación no disminuyó ni afectó su esencia divina en su unidad con el Padre, sino que se vistió de humanidad y debilidad y escondió su divinidad y gloriosa divinidad, pero no dejó de ser Dios. Y yo sé que usted hasta ahora me dice, ajá, ¿con qué se come eso? Mi hermano, esto es una gran esperanza que tenemos. Porque Jesús no fue cualquier hombre. Jesús no fue cualquier judío del siglo I que se levantó diciendo, pues mira, yo voy a salvar la humanidad y voy a morir en la cruz. No, Jesús no era un tipo por ahí cualquiera, un profeta de esto. Jesús era Dios encarnado y ese Dios vino a vivir, a morir y a resucitar en nuestro lugar y lo hizo en completa armonía y unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra salvación es segura porque fue Dios mismo quien vino a rescatarnos, mis hermanos. Muchas veces los católicos lo que hacen es distorsionar la Iglesia Católica Romana, esta doctrina, porque ponen a María como una, que no es Dios ni escucha a nadie, es una estatua, pero que está más cerca de los hombres porque es madre y le entienden y sacan a Dios como intermediario. Y ponen al Padre como si fuera Dios el Padre alguien malo. Que por eso tenemos que ir a María para que María convenza al Hijo y el Hijo convenza al Padre. Mis hermanos, eso es un disparate. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo el Hijo en la tierra lo hizo en conformidad de la voluntad de su Padre. Cuando nosotros vemos a Cristo morir en la cruz por amor y acercarnos a Él por amor, lo está haciendo Jesús, sí, pero lo está haciendo con el corazón del Padre. Nuestro Dios Padre no es duro, no es distante. No, mis hermanos, claro que no. Sino que Jesús como hijo está revelando el corazón del Padre. Cuando vemos el Evangelio, vemos un Dios amoroso que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. No tenemos que ir a través de una estatua llamada María a buscar nada de Dios. Tenemos libre acceso a Dios por medio del Hijo. Por eso Jesús dice, lo que yo hago, yo no lo hago fuera de la voluntad del Padre. Lo que yo hago es que el Padre y yo estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Pero también, mis hermanos, esto es un reflejo de la vida cristiana, una aplicación para nuestra vida cristiana, además de la esperanza que tenemos entre la unidad del Padre y del Hijo. Y es que la vida cristiana es un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la relación de amor. Un buen amigo nos contó una vez y predicó y dijo, ¿cómo definiría el cristiano o el cristianismo? Y él dijo, la definiría con la palabra dependencia. Dependencia. Y eso es precisamente lo que vemos Jesús modelando como hijo encarnado de Dios, dependencia de su Padre. Jesús, siendo Dios, siempre vivía en dependencia, en palabra y en hecho de su Padre. No vivió por su cuenta, no vivió independientemente, no tomaba iniciativas. Para él, todo lo que veía su padre hacer y decía, eso él hacía. Mis hermanos, completen esta oración entonces. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, vivió en completa dependencia de su Padre, entonces, ¿cuánto más nosotros? Que no somos santos y perfectos como Él era. Que estamos necesitados de su gracia. Y claro, mis hermanos, en unos sentidos nos vamos a hacer uno con Dios el Padre como el Hijo lo es en eternidad. Claro que no, en ese sentido no. Pero ya estamos en Cristo. Y Dios nos ha acercado a Él. De hecho, Juan 15 más adelante le dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es la misma invitación a depender de Él, como Jesús dependió de su Padre. ¿Podríamos decir en algún sentido, mis hermanos, tú y yo hoy, yo no hago nada por mi propia cuenta? ¿Podemos decir eso? Como Jesús lo dijo.
Dependemos del Señor en nuestra vida, según una dependencia en oración, en guianza de la palabra. Las decisiones que tomo están guiadas por la palabra, no por mis sentimientos, la forma en que conduzco mi vida, mi matrimonio, mi trabajo. Todo está guiado en dependencia a lo que dice el Padre en su palabra. Porque yo creo que esto es un reflejo que nos llama a nosotros a vivir también en dependencia. Ahora bien, no solo Dios el Hijo es uno con su Padre en su esencia divina y misteriosa, sino que en la revelación de las personas del Dios Trino se refleja aquí el verdadero y perfecto amor. Mire el versículo 20. Vamos a ver ahora el amor de Dios el Padre por el Hijo. Versículo 20. Pues el Padre, dice Jesús, le está diciendo a los fariseos, recuerden el contexto. Los fariseos están molestos porque le mandó un hombre a cargar su camilla en sábado. Jesús se hace como Dios porque dice que él y su Padre trabajan. Ahora le dice, yo tengo una voluntad con el Padre, pero no solamente eso te voy a decir. Ahora mira lo que dice el versículo 20. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Esto es más profundo, mis hermanos. Jesús estaba diciendo de manera particular que el Padre, Dios el Padre, tiene un amor especial y particular para con Dios el Hijo. Esto nos revela que la relación en la Trinidad es una relación de amor. Las personas divinas. Y aunque no es una única verdad en Juan, Juan resalta mucho esto. Miren estos pasajes para que escuchen lo que Jesús viene diciendo vez tras vez. Y Juan le viene diciendo también. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Juan 10:17, por eso él me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 14:31, más que para el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Mis hermanos, es claro que las escrituras, que la base de la obra redentora de lo que Dios hizo es el amor entre las personas de la Trinidad. Esa es la base del Evangelio. Un pasaje más, y búsquenlo conmigo, Juan 17, 23 al 24. Ponga su dedito ahí, pero vayan conmigo Juan 17 al 23 al 24. Y después de la semana, por favor, vuelvan a escuchar la predicación y tomen nota y sigan meditando porque sé que son conceptos y doctrinas que sobrecogen el corazón, son profundas, están ahí en la palabra para nosotros. Juan 17, 23 al 24. Mira lo que dice. En esa oración que Jesús está haciendo al Padre en su último momento antes de morir por sus discípulos, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y qué dice ahí? Y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Mira cómo ora Jesús. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, tenemos que ser sinceros. El evangelio no se trata principalmente de nosotros, sino del amor de Dios por su Hijo y la obediencia de su Hijo al Padre en amor. Y claro, mis hermanos, que hemos sido salvos por medio del mensaje del evangelio. Pero el evangelio al finalmente apunta a un amor trinitario entre Dios Padre y Dios el Hijo. Es decir, mis hermanos, tú y yo no somos el centro de la historia del plan redentor. El evangelio sí es una buena noticia para mí, sí es una buena noticia para ti y sí nos consuela, pero es porque es fruto del amor eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Es algo que no se puede corromper, algo que no se puede dañar. O sea, tú y yo somos el fruto del amor eterno de Dios el Padre y Dios el Hijo. Mira cómo dice el pasaje. Dios el Padre ha amado eternamente al Hijo y le ha entregado unas personas, unos discípulos. Y Él dice, yo los he amado como tú me has amado y ahora yo quiero que ellos estén donde yo voy a estar.
Oh, aleluya. El Hijo vino a redimir las criaturas que Dios el Padre le regaló para devolvérselas a Dios el Padre por medio de salvarlas para su gloria. En ese sentido, mis hermanos, en la relación y en la redención, en la elección y en la redención que tú y yo hemos recibido por gracia, no somos el centro, somos el fruto del eterno amor de Dios el Padre y el Hijo. El Padre se lo ha dado al Hijo, el Hijo lo salva y se lo devuelve al Padre llevándosela a donde Él está. Y esto nos da una esperanza segura porque nuestra salvación no está basada en nuestras obras, sino en el propósito eterno de Dios en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Mira cuán segura es nuestra salvación, que somos el precioso regalo de Dios el Padre al Hijo, salvado por gracia, por el sacrificio de Cristo para devolvérselo al Padre. ¿Cómo nos vamos a perder? La salvación es segura en Él. Pero el pasaje dice tres cosas más concretas en que ese amor del Padre se manifiesta. Vamos a ver cuáles son. Versículo 20. En primer lugar, le muestra todo lo que él mismo hace, obras mayores que ésta le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Es decir, Jesús les está diciendo a los judíos que como hijo tiene una revelación del Padre superior y que será testificado aún en mayores obras que hará. Dice un comentarista parafraseando esto, en otras palabras, judíos, ustedes me acusan de traspasar el mandamiento del Padre sobre el sábado y blasfemar su nombre por decir que soy igual a Él. Pues yo tengo derecho de decir esto porque siendo yo el Hijo, sé que el Padre me ama y me ha mostrado todas las cosas que Él continuamente está haciendo al desarrollar el plan eterno de redención. Los milagros, la curación de este hombre en el estanque, también pertenecen al desarrollo de ese plan eterno y mayores obras les va a mostrar y a saber el revivir los que están muertos y juzgar a todos, de modo que vosotros que están asombrados por el milagro del estanque se asombren aún más todavía. ¿Se imaginan esos judíos escuchando esto de Jesús? El asombro. ¿Se imaginan los lectores de la carta de Juan, esa audiencia primaria, leyendo la carta de Juan, el Evangelio de Juan? ¡Wow! Por eso continúo diciendo, porque recuerden que el propósito de Jesús es que crean en Jesús como el Hijo de Dios y que tengan vida en su nombre. Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Esa palabra griega que se traduce como dar vida, mis hermanos, es de mucha intensidad o puede significar muchas cosas. Literalmente significa así como hace vivir. Parece implicar el poder para crear la vida de todo tipo, tanto corporal como espiritual. Puede referirse, sí, a la vida del hombre en general, pero yo creo que por el contexto y las palabras que usa, cuando dice el versículo 21, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y que asimismo el Hijo de Hombre también da vida al que quiere, lo que se refiere es a la vida eterna espiritual que comienza en esta vida física. Para los judíos solamente Dios era el que podía resucitar a los muertos y tenía poder de dar vida y juzgar. Y el pasaje les dice, no solo tengo autoridad para sanar el sábado, no solamente soy uno con Padre, no solamente Él me ama, sino que yo también tengo la autoridad de dar vida, como mi Padre da vida. O sea, Jesús tiene la potestad, el poder y la autoridad de dar vida eterna, como dice el pasaje, a los que Él quiere. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha confiado al Hijo. Aún el juicio dice que se le ha confiado al Hijo. Y mis hermanos, en el Antiguo Testamento claramente el Dios de los judíos, Jehová, Yahvé, era el único Dios juez justo sobre toda la tierra, el que podía juzgar. Pero de nuevo Jesús está atribuyendo un acto de Dios para él, porque el Padre se lo ha delegado a él. Ahora Jesús dice que todo juicio será confiado al Hijo. Y esta es la misma idea. Vamos a brincar al versículo 26 porque él trabaja la misma idea, Juan, cuando lo está escribiendo, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en él mismo y así también le dio al Hijo tener vida en él mismo y le dio autoridad para ejecutar el juicio porque él es
el Hijo del Hombre. Aquí se añade un título adicional. Porque Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué entendieron los judíos en el primer siglo cuando Jesús les dijo? Porque Él es el Hijo del Hombre. Porque este es un título particular de una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de que Él es el Hijo del Hombre? Mis hermanos, en Daniel 7 se narra una visión que Daniel tiene con 4 bestias representando los reinos e imperios. Y en esa visión, no voy a entrar en todos los detalles, en el versículo 10, mira cómo dice esa visión. Y miriadas estaban ante el pie de él, hablando de Dios el Padre. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguí mirando, versículo 13, en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días, en referencia a Dios el Padre, y fue presentado ante él. Y mira lo que dice en la profecía, el versículo 14 de Daniel 7, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Y Jesús dice en este pasaje que Él le ha dado la potestad de dar vida y juicio porque Él es el Hijo del Hombre. En otras palabras, yo soy ese de quien Daniel está hablando, que es el Hijo del Hombre. Versículo 26 de esa misma narrativa de Daniel 7, no sigo leyendo, lo anotan después y lo ven, dicen, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo le serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y los dominios le servirán y lo obedecerán. Jesús les acaba de decir, yo soy el Hijo del Hombre, todo juicio me ha sido entregado por mi Padre. Yo soy ese de quien hablaba Daniel. Versículo 23. Y esta es la idea central del pasaje. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Para que todos honren al Hijo, mis hermanos, no hay opción ni escapatoria, no hay otro camino. Mis hermanos, cualquier herejía que se levante en el cristianismo para disminuir la persona divina del Hijo, cualquier forma de expresar adoración a Dios que no contemple al Hijo con la misma honra que Dios el Padre, no importa que digan Yeshua, usen cuernos, no importa si reconocen a Jesús como un profeta, no importa ni si van al muro de los lamentos, no importa cuánto griten, pataleen, si no honran al Hijo, no honran al Padre que lo envió, no hay break. No hay verdadero cristianismo si no hay honra para el Hijo como hay honra para el Padre. Puede parecer expresión externa muy cristiana, pueden levantar las manos, vestirse como cristiano, pero si Jesús es como un Dios creado por Dios, no honran al Hijo. Por lo tanto, no honran al Padre que lo envió. Mi hermano, esta palabra honra quiere decir respeto, peso, es decir, tratemos a Jesús, al Hijo, con el mismo respeto y peso que Dios el Padre. No honrarlo verdaderamente de esa manera es no honrar a Dios. En el plan redentor, nuestro Dios Trino ha puesto al Hijo como la puerta, el medio y el mensaje de Dios en el mundo. Rechazar a Jesucristo en su poder divino como Hijo es rechazar el mensaje del Evangelio. Hay varios comentarios que me gustaron y pude capturar. Dice, quien quiera que no honre al Hijo con el mismo honor que rinde al Padre, independientemente de cuánto imagina que está honrando a Dios y acercándose a Él, no le está honrando en absoluto, porque solo podemos conocer a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo que envió. Dice otra persona, hoy en día los judíos, los turcos profesan adorar a Dios fervorosamente, solo que sin el Hijo.
despreciando a Jesucristo, el Hijo. Toda esta adoración es idolatría y adoran a un Dios imaginario, un ídolo. No hay conocimiento del Dios verdadero, salvo por medio de Cristo. Mi hermano, no hay camino al Padre a menos que no sea reconociendo a Jesús en el lugar de honor que Dios le dio. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pero hay esperanza, mi hermano. Vemos en último punto, o por último lugar, el que oye y cree tiene vida eterna. Versículo 24. Mira lo que Jesús le dice. Mira la gracia de Jesús para estos judíos que lo están rechazando. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mis hermanos, aquí la palabra oír que encontramos va más allá de una mera audición. Significa oír con el corazón y con fe acompañado por respuesta obediente. Mi hermano, cuando usted está bregando con sus hijos y le dicen a su hijo pequeño, apaga el televisor y vete a bañar, vamos a suponer que esa fue la directriz, y pasan 15 minutos y tú le dices, ¿tú me oíste? ¿Qué usted quiere decir con eso? Se está riendo 2 o 3 por ahí. Usted quiere decir, tú no estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo. Y si el nene dice, sí, yo oí, ya mismo, no estás oyendo. Cuando el padre dice, es para que obedezcan. Por lo tanto, cuando dice aquí, el que oye mi palabra, no es decir, sí, yo escuché que Jesús es el Señor, es responder en obediencia y fe a lo que eso implica. Mis hermanos, el que oye no es el que simplemente va todos los domingos al culto y sabe que Jesús es Dios, sino que responde a las demandas de ese Dios de entregar toda su vida y su corazón a Él. Y esto es creerle a Dios. Porque dice el versículo, el que cree al que me envió, es decir, a Dios, tiene vida. Qué hermoso, tiene vida. Cuando creemos al que envió a Jesús, a nuestro Dios Padre, tiene vida, dice. Tiene vida eterna, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mi hermano, es interesante cómo la vida y la condenación en el Evangelio de Juan no se ven como algo futuro, se ven como algo presente. Aquel que ha creído tiene vida eterna. Aquel que no ha creído está bajo condenación. Aquí y ahora. No es en el final. Es aquí y ahora. Se queda bajo condenación hasta que crea. Y mira cómo dice el versículo 25, terminando ya. Esta es la promesa de los predicadores, cuando ya terminando. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esta es la misma fórmula que usó para la adoración. Ahora es y la hora viene. ¿Se recuerdan? Esto quiere decir que hay un momento futuro, pero un momento cercano. Él dice, llegó el momento en que los muertos oirán. ¿Qué muertos? Está hablando el pasaje. Lázaro, bueno, sí, Lázaro resucitó físicamente como de muerto a vida. Pero yo creo que está hablando no solamente de los muertos físicos. ¿Qué muertos entonces está hablando? Todos aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, la Biblia dice, están muertos. No dice medios vivos, no dice enfermos, muertos. No hay vida espiritual, no tienen vida espiritual. No pueden responder, no, están en un estado donde no hay reacción, están muertos. Pero en medio de ese estado espiritual de muerte, dice la palabra de Dios que hay una voz poderosa que tiene poder de dar vida, que es capaz de resucitar a los muertos, y es la voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voz del Hijo de Dios que dice, vive, y todo muerto cobra vida espiritual, mis hermanos. Concluyendo, mis hermanos, versículo 28, no se queden asombrados, le dice Jesús a ellos, versículo 28. Porque viene la hora, no solamente ahora, sino que viene la hora, la vida está hablando del futuro, en que los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno
a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Mis hermanos, nuestra confesión de fe aquí en la tierra tendrá un impacto eterno en nuestra vida futura. Hay un juicio final y solamente hay dos veredictos que vemos en el pasaje. No está el limbo, no existe el limbo, eso es un invento. No existe reencarnación, eso es otro invento. No existe el universo y me desintegro y me voy al universo. No, no. Cada alma va a rendir cuentas en el día final de la resurrección, o para lo malo para muerte o lo bueno para la vida eterna. Mi hermano, algunas aplicaciones finales a la iglesia. Aquel que murió y resucitó, ese es nuestro juez. Y si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos paz para con Dios. Eso es esperanza. Ese es el Evangelio. Pero la verdad es que honramos al Hijo no solamente confesando que nosotros creemos en Él, sino que como el mismo Juan le escribe en su carta a los hermanos, en su segunda de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, y no obedece su palabra, y no obedece su mandamiento, dice, el tal es un mentiroso. Así mismo lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo está diciendo la Escritura. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero dice, pero el que guarda su palabra, en él se ha perfeccionado el amor de Dios, y en esto sabemos, o sea, estamos seguros que estamos en él, porque el que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, no es la precisión de nuestra confesión doctrinal del Evangelio que es la evidencia de que nosotros permanecemos en Él, sino cómo vivimos conforme a su palabra. No es lo muchos que digamos, sí, Jesús es el Señor, o cantemos, Jesucristo es Dios, sí, yo voy a una iglesia cristiana que cree en la Trinidad, sí, yo voy a una iglesia cristiana que es bautista reformada, o todos los sellos que le quieran poner, sí, yo creo en la santa. No, 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 no. No es eso lo que nos salva, es la obediencia a su palabra, que es el fruto de la evidencia de la fe que hemos puesto en Jesús. Nuestra confesión será respaldada por nuestra obediencia a la palabra. Y no estoy poniendo el burro al revés, no estoy diciendo que las obras nos salvan, estoy diciendo que el fruto de esa obra de Dios en nuestras vidas se verá en obediencia a la palabra. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, mis hermanos, honrar al Hijo no es confesarlo solamente, sino vivir de acuerdo a su palabra. Y a la visita, amigo que está aquí, miren lo que dice el pasaje. Amigo que está aquí, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Escúchame, de nada te sirve, amigo y amiga que está aquí, de nada te sirve decir, yo creo en Dios, yo no soy como los que van al concierto de Bad Bunny, yo no soy como los que están robando, yo no soy como los que van a la cárcel, yo no soy como los que abortan, yo soy una persona moral, yo me criaron bien, yo creo en Dios y eso me hace ser una buena persona. De nada te sirve una confesión de fe si no te rindes ante la honra de ese Dios que tú dices creer. De hecho, el pasaje de hoy dice que la única manera de agradar a Dios es honrando a su Hijo, a quien Él designó como juez. Por lo tanto, habrá un juicio. Hay una ley que cumplir en el juicio. ¿Cómo crees que tú saldrás de ese tribunal, amigo? ¿Cuál será el veredicto de ese juicio? ¿Has puesto toda tu confianza y descanso en la obra de Jesús de modo tal que su Espíritu ha cambiado tu vida para vivir en obediencia a su palabra? Allí en el cielo, en ese juicio, nadie parecerá religioso, porque se prenderán las pantallas de toda nuestra vida. Y todo lo que estaba oculto saldrá a la luz. Aquí, caras vemos, como dice el dicho, corazones no sabemos. Allí no, delante de Dios nadie puede esconderlo. Pero hay esperanza porque el Señor hoy te trajo a este lugar para que sepas que la manera de honrar verdaderamente tu confesión de que crees en Dios es honrando al Hijo, creyendo en Él, arrepintiendo de tus pecados, tomando su cruz y siguiéndole. Esa es la única manera. No es diciendo yo creo en Dios. Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan.
es accionando o correspondiendo lo que decimos creer con lo que dice la palabra. Todo aquel que honra al Hijo viene a Él en obediencia y fe. Obedece al Hijo. No solamente lo oye, lo obedece. Padre, te doy gracias.